Hola amigos de Rincón Soguero, ¿cómo les va? En el video de hoy les voy a enseñar a hacer un botón postizo súper fácil, que se hace muy rápido. Es un botón postizo cabeza de turco de 4 tientos. Mira, acá lo tengo, vamos a hacerlo bien chiquitito, especial para llaveros y pulseras. Así que manos a la obra para ver cómo se hace este interesante botón. Bueno, para hacer el botón postizo vamos a preparar 2 tientos. Estos son cortitos porque yo voy a hacer un botón postizo chiquitito. Tienen aproximadamente 15 centímetros cada uno. Y un pedacito de cuero de trenza donde vamos a hacer el botón postizo. Lo primero que hacemos es perforarlo en cruz. Vamos a hacer una perforación así, ¿ven? Ahí. Y ahora giramos el cuero o la trenza y vamos a pasar la lesna más o menos a la misma altura, de esta forma. Así que nos quedaron los ojales acá, de este lado y acá. Vamos a pasar los tientos para pasar el segundo tiento. Tenemos que meter la lesna e ir moviéndola así para no perforar el tiento. Ahí, bien, ahí pasó. Ahora colocamos el otro tiento. Los tientos tienen que quedar con el lado de la grasa hacia arriba. Después de colocado, los centramos bien para que queden más o menos del mismo largo los cuatro tientos. Comencemos a hacer el botón. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir el tiento que está hacia nosotros como primero y va a ser sobre el segundo. O sea que vamos a hacer un nudo de espuela. Así. Así. Y el último que va a pasar por el rulito del primero, ¿ven? Ajustamos. Ahora continuamos lo mismo. Vamos a tomar el que está hacia nosotros como primero y va a ser esto. Así. ¿Ven? Va a pasar por debajo del segundo y va a ir hacia arriba. Si quieren dejar un rulito, ahí. Lo mismo hace el que le sigue. El que le sigue, y por último el cuarto, que va a pasar por debajo o por dentro del rulito que formó el primero, ¿ven? O sea que formamos otro nudo de espuela pero hacia arriba. Ajustamos. Ahora continuamos, tenemos que pasar los tientos que están hacia arriba, hacia abajo, haciendo el siguiente movimiento. Vamos a seguir a este tiento que va a ser la guía, ¿ven? De este, lo va a ir apareando por al lado, haciendo el mismo movimiento. Va a pasar por arriba de uno, por abajo de uno, lo llevamos y ajustamos. Tiene que quedar por debajo, ¿ven? Ahí. Y queda ahí. Ahora vamos con este, que va a seguir la guía, que es este. Va a pasar por arriba de 2. Y va a pasar por abajo de 2 también, del que está suelto y de la pasada anterior. Ajustamos y cuando vamos ajustando hacemos que quede por debajo, ¿ven? Tienen que descubrirlo ahí. Hacemos lo mismo con el que sigue. Va a seguir la guía, la guía es este. Y por último el que nos queda, que va a seguir la guía, va a ser sobre 2, por debajo de 2, lo acomodamos
Y así lo tendríamos hasta el momento. Bueno, y una vez que tenemos todos los tientos así, vamos a hacer el último movimiento, que es pasarlos de abajo hacia arriba, también acompañando la guía. Miren, vamos a elegir este como primero, va a seguir a la guía que es este y va a entrar por el mismo lugar. ¿Ven? Ahí lo ven. Miren. Ahí. Ahora este que lo llevé hacia atrás para no confundirme, va a seguir a la guía que es este. Este lo vamos a llevar hacia atrás para no confundirnos. Va a seguir a la guía y va a entrar por el mismo lugar donde entra la guía y va a atravesar el botón. Continuamos con este, va a seguir a la guía que es este de aquí. Llevamos este para atrás para no confundirnos. Lo sigue, va a entrar por el mismo lugar donde entra la guía. Va a atravesar el botón hacia el otro lado. Siempre metemos la lesna despacito y moviéndola así para no cortar los tientos que atravesaron. ¿Ven? Entonces sola va a encontrar por dónde pasar. ¿Ven? Ahí. Ajusto. Y ahora es el turno del último, que va a seguir a su guía, que es este de acá. Vamos a entrar la lesna, con cuidado de no pincharse el dedo. Pasamos el tiento. Que no quede montado o que quede montado lo menos posible. Listo. Terminado el botón postizo. Es un botón postizo cabeza de turco. Ahora le podemos pasar liseta para que quede más esférico. Le colocamos pasta de jabón para hidratarlo. Ahora le pasamos liseta. Una vez que le pasamos la liseta vamos a notar que quedó más esférico. Ahora le cortamos las colitas y listo. Acá tenemos terminado el botón postizo cabeza de turco, que es un botón espectacular para usarlo en nuestros llaveros y en nuestras pulseras, porque queda chiquitito y bien esférico para después poder tejerlo arriba con el botón pluma o el botón de orillo. Bueno, como no me aguanté, tejí el otro botoncito postizo que hice para que ustedes vean que el cabeza de turco es un botón bárbaro. Miren lo esférico que quedó. Lo tejí pluma a la derecha de la guía y le hice un tupimiento. Después de tejerlo le pasé liseta para que quede más armadito, pero miren. Así que a partir de ahora a usar el botón cabeza de turco como nuestro botón postizo para las pulseras y los llaveros. Y bueno amigos, ¿qué les pareció? ¿Lo vieron de cerquita? ¿Vieron qué lindo queda tejido pluma? Es un botón súper fácil, espectacular para aplicarlo en nuestro trabajo. Bueno, espero que lo pongan en práctica. Otro secreto para que quede así tan lindo es la liseta. Si no recuerdan cómo se hace una liseta, en la descripción la van a encontrar. Y también van a encontrar el tejido pluma, así se animan a hacer el tejido pluma. Que miren qué lindo que queda. No sé si lo van a ver porque lo hice bien chiquitito para complicarme y para demostrarles lo lindo que queda. Si el video les gustó, como digo siempre, denle un like, un me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo video del Rincón del Salguero. Un abrazo multimedia, chao.